tardes, ¿cómo les va? Me llamo Alejandra Mayonchi, soy nutricionista. En el día de hoy les quiero contar sobre alimentación saludable, que es una parte del nudo 5, salud como bien común, de este seminario de soberanía alimentaria y salud ambiental. En principio, les voy a dar algunos conceptos que me parece interesantes ponerlos sobre la base, digamos. Uno es el concepto de alimento, ¿sí? ¿A qué llamamos alimento? Hay una definición, que es la del Código Alimentario Argentino, que lo define como una sustancia o una mezcla de sustancias naturales o elaboradas que, cuando se incorporan al organismo humano, cumplen procesos biológicos, ¿sí? Además, incluye aquellos que por hábito o por costumbre se incorporan, así tengan o no valor nutritivo. Y da como ejemplo, por ejemplo, el chicle. Bueno, otro concepto u otros dos que a veces nosotros confundimos es alimentación y nutrición. Vamos a empezar a hablar qué es alimentación. La alimentación es un acto, ¿sí? Es un acto que es voluntario. Uno elige, en el mejor de los casos, qué comer, ¿no? Es un acto consciente, también en el mejor de los casos. Está influido por muchísimos factores, como hoy vamos a poder ver un poquito más adelante. En cambio, la nutrición ya se trata de un complejo proceso, ¿sí? Que incluye el acto de alimentarse, pero además comprende el metabolismo y la excreción, ¿sí? Que son fases, por lo menos la metabólica y parte de la excretora son involuntarias. Entonces, alimentación como un acto, nutrición como un proceso. Y el alimento como algo que puede o no tener nutritivo, que puede ser natural o que puede ser elaborado, ¿sí? Más complejo. Miriam Gorban es una nutricionista muy reconocida en las cátedras libres de soberanía alimentaria, y ella además le pone un plus a este concepto. Dice que alimentarse es un acto político, ¿sí? Es un acto político porque influye o incorpora un montón de conceptos que tienen que ver con la soberanía o no de un pueblo, o con el sometimiento, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver hasta dónde elegimos lo que comemos, ¿sí? O quiénes nos marcan ciertas tendencias en el consumo, o qué otras cosas están más allá, más atrás de esto. Ella habla de una tierra envenenada, de una tierra como ser vivo, ¿sí? Y que al estar tan llena de agrotóxicos, nuestros alimentos también pasaron a no ser inocuos para el organismo, ¿sí? Además, Soledad Barruti, que en nuestro seminario estuvo dando una charla, ella dice que es un siglo en el que nos vemos obligados a repensar la alimentación para volver a convertirla en algo que no atente contra nuestra humanidad. Y en eso, bueno, le damos, sí, comprendemos totalmente lo que nos quiere decir, y ahora en pandemia estamos, bueno, en parte muchos haciendo este proceso, ¿sí? De repensar algunas cuestiones y a qué nos está llevando todo este modo salvaje de producción, más que nada, y de consumo en algunos casos también. Además, con este modo de producir, que es el agronegocio, en el que, bueno, las tierras están envenenadas,
se ha aumentado la producción en muchos sentidos, pero existen dos polos opuestos en el mundo. Existen casi 1.000 millones de personas con hambre, ¿sí? Y por el otro lado existe una malnutrición eh, bueno, que todos conocemos muy bien, el sobrepeso y la obesidad en aumento en todos los países del mundo, que afecta a miles y millones de personas. Es decir, que esto de producir más no necesariamente quiere decir que el acceso está garantizado para muchos y que en otros casos este exceso calórico, si se quiere, no representa necesariamente un exceso de nutrientes, sino justamente se le denomina el hambre oculta. Este modelo sojero en nuestro país. Marco Filardi nos explicaba de la cantidad de tierras ocupadas fundamentalmente por soja transgénica. Trae, bueno, cambio climático, aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, un envenenamiento de las tierras, y en esto también se va un arrastre de micronutrientes en los alimentos producidos, además del envenenamiento de suelo, tierra, aire, agua. Él elabora conceptos sobre la desigualdad social, sobre todo en el acceso, ¿sí? a comer, ¿sí? Hoy aproximadamente, para que una familia cubra las necesidades de la canasta de alimentos básicas, necesita un ingreso de alrededor de 58.000 pesos mensuales. Y no estamos hablando de una alimentación saludable, ¿sí? Sino es una alimentación para cubrir macronutrientes, es decir, hidratos, proteínas y grasas, pero no es una alimentación de calidad. Él habla de la energía del hambre, ¿sí? Porque hoy los alimentos pasaron a competir. Un mismo alimento, por ejemplo el maíz, puede ser usado como combustible para llenar un tanque, o puede ser usado para alimentar ganado, o puede ser utilizado para alimentar a un hombre. Entonces, el alimento está visto como una mercancía, ya no es un bien común como es el título de este nudo, ¿sí? Salud como bien común. Pasa a ser un bien para pocos, ¿sí? Pasa a tener, pasa a perder lo de derecho a estar bien alimentado, todo este negocio del alimento. Además, en el año 1996, quien era entonces secretario de Agricultura del país, del gobierno de Menem, aceptó que ingrese la soja transgénica, el primer evento, ¿sí? Y luego de eso han ingresado un montón de eventos más de organismos genéticamente modificados, que son plantas a las que se le ha incorporado otro gen con una particularidad determinada, por ejemplo, para ser más resistente a sequías o a determinadas cuestiones, para tener más resistencia, más color, pero digamos, resisten un montón de pesticidas, y bueno, no sabiendo bien cuáles son las consecuencias en el mediano, largo plazo del exagerado consumo de estos alimentos. Como dijimos, son utilizados como commodities, ¿sí? Para ganado, alimentación de ganado que se hace más que nada en feedlot, como combustible, con el biodiesel, o como alimentos humanos. ¿Dónde están puestos estos alimentos? Fundamentalmente en los ultraprocesados, en los alimentos empaquetados, como yo ahora les voy a mostrar un poquito más adelante, que Miriam Gorban los denomina OCNI, o objetos comestibles no identificados, ¿sí? Pero los podemos identificar leyéndole el listado de ingredientes. Algunos de los que nos tienen que empezar a llamar la atención son, por ejemplo,
JMAF, que es jarabe de maíz de alta fructosa, lecitina, soja, aceite de soja, aceite de palma, de colza. Son todos ingredientes de baja calidad nutricional y baratos, entonces la industria los agrega en estos productos. Entonces, bueno, nos surgen un montón de preguntas en torno a alimentación y qué estamos haciendo con esto. ¿Hay una sola manera de comer en forma saludable? ¿Qué comemos? ¿Sí? Es una de las preguntas que se vienen haciendo en los Zoom. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Quién y cómo se decide nuestra alimentación? ¿Es posible reeducar el gusto? ¿O tenemos un gusto que lo estamos homogeneizando de tanto ultraprocesado? ¿Qué pasó con las tradiciones? ¿Qué pasó con los alimentos genuinos? Bueno, ¿esta forma es sustentable para el planeta? Ya estamos viendo que no. ¿La producción de alimentos lo es? ¿Qué consecuencias va a tener el contenido químico que tienen en nuestra salud? ¿Qué consecuencias tiene en los habitantes que están en las zonas de producción? Ya se sabe, ¿sí? Se sabe del envenenamiento que produce, se sabe de las malformaciones, de los cánceres. En los consumidores últimos, por ahí las consecuencias son a largo o mediano plazo y las consecuencias en la salud de las personas, en lo que es salud pública, es este contraste de malnutrición entre desnutrición aguda, desnutrición crónica y sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, hay muchos más. ¿Cuáles van a ser las consecuencias del uso masivo de antibióticos? ¿Cuáles de las promotores de crecimiento en animales de engorde? Bueno, pero bueno, ¿cómo estamos comiendo? Nosotros podemos clasificar a los alimentos en 3 grandes grupos, entendiendo una clasificación por grado de procesamiento. Entonces, vamos a tener los alimentos frescos, fundamentalmente, bueno, el primer y alimento más soberano que tenemos es la leche humana, como bien nos explica en el seminario la doctora Mercado. Tenemos los alimentos frescos, los provenientes de la tierra, fundamentalmente frutas, vegetales, huevos, granos, cereales, ¿sí? Carnes, leche, pescados, ¿sí? Los alimentos procesados, en los procesados ya tenemos una transformación que puede ser un prensado de una semilla para obtener un aceite, o puede ser un agregado de sal o de azúcar para conservar ese alimento, puede ser enlatado industrial o puede ser enlatado, conserva casera, pero es una forma de aumentar la durabilidad de ese alimento. Y por último tenemos los ultraprocesados. En los ultraprocesados, bueno, se encuentran todos los que son alimentos con gran cantidad de grasas, de azúcares, de calorías vacías, tienen muchos aditivos, tienen en general organismos genéticamente modificados, poseen todos los aditivos del mundo, conservantes, colorantes, acidulantes y todo lo que terminen ante. En estas diapos que están sacadas de la guía de alimentación de Uruguay, nosotros vemos un ejemplo de cómo un alimento natural, que podría ser una fruta, un durazno, se procesa con el agregado de azúcar, ya tenemos 2 ingredientes, y se ultraprocesa agregándole infinita cantidad de nombrecitos que son, digamos, muy químicos, que le otorgan mucho sabor, mucha palatabilidad, decimos nosotros, pero casi nada de nutrición. Tienen un montón de aditivos,
tienen en verdad muchas azúcares en general. En el caso del sobrecito de jugo, lo que no tiene de azúcar lo tiene de edulcorantes, que no dejan de ser químicos. En la otra, dibujito, en la otra ilustración está la carne, cómo puede ser de algo que puede ser natural, llamémoslo natural, aunque no son carnes muchas veces o animales de pastura, sino que son animales encerrados, pero podría ser, bueno, la vaca, el pollo, el pescado, cómo se lo procesa con el agregado de sodio en general para conservar y cómo se lo ultraprocesa, entonces con un montón de aditivos tenemos los nuggets de pollo, las salchichas, las hamburguesas, con muchísimo más agregado de sal y grasa, como vamos a ver en los próximos dibujitos. En esta diapo, bueno, entramos un poquito en cómo estamos comiendo ahora. Este es un ejemplo de un estudio que se hizo en 14 provincias de Argentina, que dependió del INTA Castelar. Se hizo, es de julio de este año. Se vio que el 84% de las personas modificaron la forma de comprar los alimentos. Sí, todos hoy estamos como más restringidos. Muchos inconvenientes a la hora de comprar, más que nada por falta de cercanía a los locales. También desconocimiento sobre si, o temor sobre contagiarse a partir de los alimentos o a partir de los envases o los paquetes. Es decir, que la gente modificó tanto la compra como el acondicionamiento posterior de esos alimentos. Algunas cuestiones creo que vinieron para bien, para ser más meticulosos en la higiene y demás. Se vio en esta misma encuesta que las frutas y verduras aumentaron en las compras y que aumentaron también los cereales y los derivados, fundamentalmente harinas, también lamentablemente el alcohol. En lo que respecta al consumo de carnes, este está muy relacionado con los ingresos de la familia, incluso los cortes de carne también, por supuesto, por el valor. Y hubo una disminución en los alimentos listos para consumir, en los congelados. Bueno, en este caso, por suerte, habían bajado los snacks y las gaseosas y los jugos. La familia se puso más casera, ¿sí? A la hora de compartir los alimentos, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que esta pandemia por ahí es una buena excusa para nosotros, para poder ir adentro, hacernos algunas preguntas y poder pensar cuáles son los alimentos o las comidas o las recetas que se repiten en tus compras, en tu mesa o en tu heladera, ¿sí? Porque bueno, vamos a ver que muchas veces compramos sin pensar, adquirimos alimentos que pensamos que son buenos y por ahí no lo son tanto. Un ejemplo podría ser una barrita de cereal. Le hice un zoom a los ingredientes, se los transcribí como para que ustedes vean la cantidad de ingredientes que están contenidos, tanto en un turrón como en una barrita. El primer ingrediente de ambos aparece el jarabe de malitol y el jarabe de glucosa, que es exactamente lo mismo, es un azúcar, ¿sí? Entonces el ingrediente que aparece en primer lugar es el ingrediente que tiene en mayor proporción. Y luego un montón de otros ingredientes que no entendemos muchas veces de qué se trata: sorbitol, lecitina de soja, poliglicerol, poliricinoleato, sucralosa, bueno, un montón de artificios que están agregados a nuestros consumos. En este caso también una sopa quick, cuyo principal ingrediente es el almidón de papa, luego la maltodextrina, en tercer lugar viene la sal, después viene una grasa vegetal y también tiene proteína láctea.
azúcar, bueno, algunos vegetales, un resaltador de sabor muy difundido entre los ultraprocesados, que es el glutamato monosódico, que está considerado un neurotóxico. Gelificante, cloruro de potasio, etcétera, etcétera. Bien, todo esto es lo que no vemos y solemos comprar. Acá, en este caso, es en un vaso de agua comparado con un vaso de jugo, un vaso de soja, de gaseosa tipo cola o de un agua saborizada y la cantidad de azúcar oculta que hay en los mismos. En este caso tenemos unos panificados. Nosotros podemos pensar, bueno, vamos a empezar a cuidarnos, vamos a comprar unos cereales para desayuno. Fíjense que además de la cantidad de ingredientes que están contenidos acá, que bueno, apenas si se leen, pero son muchos, son desconocidos, ácido málico, fosfato trisódico, colorantes, bueno, tiene un agregado de vitaminas y minerales, sal iodada, goma arábiga, bueno, fosfato tricálcico, dicálcico, aceite de palma, ¿sí? Fíjense que en algo que uno podría decir, me empiezo a cuidar como más saludable, tenemos 24 gramos de azúcar en 60 gramos de estos cereales. Y en la misma cantidad de pan no tenemos nada de azúcar, tenemos un poquito de sal. En las galletitas saladas tenemos el ejemplo de la grasa y el azúcar oculta, y en las galletitas maná, estas dulces, tenemos grasas, sal y azúcar oculta. El ejemplo de la carne de vaca asada, cuyo contenido de sal es casi nulo, y la comparación de grasa y sodio cuando compramos y cuando elegimos ultraprocesados, más todos los ingredientes nocivos para nuestra salud, ¿sí? Pero bueno, ya con la grasa y el sodio, bueno, tenemos también un plus. Los escones caseros comparados, bueno, es más o menos 80 gramos, una cucharada de aceite, y las galletitas estas, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, ojitos, dice acá, en 90 gramos, 45 gramos de grasa. Las tortas fritas, en 2 tortas fritas, que son más o menos 100 gramos, 20 gramos de grasa, y en unos bizcochos lo mismo, 25 gramos de grasa. Es decir, que las grasas ocultas que están atrás de alimentos que podemos consumir en forma habitual y pensar que son bastante indefensos, inocuos, o que no contienen lo que no se ve a simple vista, ¿cierto? Esto es para empezar a poner un poquito la lupa y el ojo en lo que comemos. Bueno, en esta elección, en cuáles son los factores que influyen en nuestras elecciones alimentarias, hay un montón, ¿sí? Empezando, bueno, por nuestra familia, por nuestra infancia, por nuestra vida de hoy también, ¿sí? La mujer incorporada al trabajo, bueno, hoy más vuelta a casa, pero combinando también muchas tareas. Eh, la información que tengamos o no de ese alimento nos va a permitir, de cierta manera, a poder hacer elecciones más acertadas. El factor económico, cuando estamos más ajustados, obviamente, o las familias que no tienen los recursos necesarios para acceder a una alimentación adecuada, van a consumir más alimentos farináceos, más alimentos grasos, que son de baja calidad nutricional, pero que llenan la panza, que son rendidores, que gustan, ¿sí? Y que son más accesibles al bolsillo. Hay cuestiones que hacemos por costumbre, como tomar mate, en el caso de los argentinos. Y las industrias, las propagandas que nos llevan a sucumbir ante sus intereses, ¿sí? A poner de moda determinados productos que nos prometen tal o cual maravilla. Así que bueno, estamos inmersos en un ambiente de mucha presión publicitaria, de presiones sociales también, ¿sí?
Necesitamos una ley de etiquetado en este país. Los sellos negros o los octógonos de advertencia ya están en algunos países de Latinoamérica. En Chile están desde el 2016. También están en Uruguay desde este año, ¿sí? Y en México. Estos etiquetados nos hablan rápidamente, nos dan una información, un preaviso de que este alimento es alto en grasas o alto en azúcares o alto en algún nutriente que se considera crítico. Entonces, muchas veces las industrias tienen que hacer esfuerzos para que esa bebida o ese producto no aparezca con tantos sellos negros. Para esto empiezan a cambiarle las fórmulas. Muchas veces, bueno, en vez de ser alto en azúcares, lamentablemente pasa a ser alto en edulcorante, con tal de que desaparezca un sello. Así que la industria siempre va a perpetuarse y va a encontrar la manera de echa la ley, echa la trampa. Pero la verdad es que como consumidores necesitamos tener una advertencia más rápida, entender las etiquetas que hoy para los consumidores son muy difíciles de leer. Bueno, además de que están en letra muy chiquitita, la información en este momento viene por porción, entonces tenemos que ver si en principio respetamos la porción, vemos el porcentaje del valor dietario que está cubriendo. Es la verdad que engorroso para el consumidor descubrir qué estoy haciendo. Por eso una rápida lectura creo que es el listado de ingredientes. Acá, bueno, hay fotitos de estos alimentos de otros países. Está el tema de que en otros también existe la advertencia de que este alimento contiene transgénicos. En nuestro país eso tampoco está. Hay muchas empresas que se oponen a etiquetar los productos transgénicos, obviamente por intereses. Datos de alimentación inadecuada en Argentina tenemos un montón. Lamentablemente somos uno de los países que tiene un alto consumo per cápita de ultraprocesados, de gaseosas, 130 litros por persona por año. Agregamos mucho azúcar en las preparaciones, ¿sí? Se consume mucha gaseosa. La Argentina se fue tiñendo, fíjense, en la encuesta nacional del 2005, cómo estaba a nivel país el tema del sobrepeso y la obesidad y cómo se fue tiñendo en el 2009, esta es del 2013, y después tenemos la del 2018, que ya las estadísticas fueron mayores. Estábamos comentando también que los chicos más pobres, hoy en nuestro país la pobreza en las familias alcanza el 50% de la gente, así que cuanto más pobres también existe mayor probabilidad de tener sobrepeso. Neuquén es la segunda provincia del país afectada, tiene muchos niños con sobrepeso. En este gráfico también está por grupo etario todos los afectados, los porcentajes de población, en población infantil de 2 a 5, de 6 a 13 en la niñez, de 13 a 18 en la adolescencia, de 18 a 24, en todos los rangos etarios viene en aumento el sobrepeso y la obesidad. En la encuesta nacional de salud y nutrición del año 2005, el azúcar, el pan, la gaseosa, como alimentos principales consumidos por niños, y aparece la banana como la fruta más consumida en menores de 5 años, pero hay más niños que toman gaseosa que los que consumen banana. Bueno, acá estoy llorando. Es desalentador estas respuestas que tenemos como consumidores, pero está bueno conocerlas. En la encuesta nacional de factores de riesgo del año 2018 se vio que más del 60% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y acá está cómo fueron creciendo a lo largo de los años. El exceso de peso, bueno, el sobrepeso acá hizo una baja, pero lo que disminuyó en este sobrepeso, índice de masa corporal entre 25 y 30, aumentó en obesidad, que es cuando el índice de masa corporal es mayor a 30.
tenemos hábitos incorrectos, que tenemos que tratar de cambiar. Solamente el 6%, 6 de cada 100 argentinos consume la recomendación de frutas y verduras por día, que son 5 porciones. Una población totalmente sedentaria, el 65% de la población es sedentaria, tiene actividad física baja. Y hay otro tanto que siempre le agrega sal a la comida. Muchas veces nosotros observamos eso, agregar sal aún sin haber probado. Hábitos incorrectos que tenemos que dejar. En la última encuesta hubo un descenso de esta conducta, pero tampoco es alentadora del todo, porque tenemos un exceso en el consumo de ultraprocesados, en el que la sal está como primer ingrediente de estos ultraprocesados. Y el consumo de caldos también en aumento nos dice que no estamos comiendo con la cantidad de sal recomendada. Bueno, así que la propuesta es comer más vegetales. El término viene del latín vegetalis, que significa vivificar, dar vida, agregarle más color a tu dieta. Me gustaría hoy hablarles también de fitoquímicos, pero se haría muy extenso, pero tenemos que saber que detrás de cada color hay un pigmento, y de ese pigmento hay una función de protección, así como protege al vegetal, nos protege a nuestra salud. Hay muchas funciones vitales que dependen del contenido de estos maravillosos alimentos. Así que los invito a ver este videito que promociona el consumo, así no se cansan tampoco de mi voz. A ver si lo puedo compartir. Esto es La Mitad de tu Plato, DJ Tomato y Zanahoria Style. Somos excelentes antioxidantes, fibra y vitaminas, somos comandantes. Somos elegantes sin ser arrogantes, no tenemos conservantes ni colorantes. La mitad de tu plato deben ser vegetales. La mitad de tu plato deben ser vegetales. Amargo como la hiel o dulce como miel, ¿qué importa si mejoro el aspecto de tu piel? Si crees que eres sensible, yo te cuido el corazón. Suave con tu panta, de fácil digestión. La mitad de tu plato deben ser vegetales. La mitad de tu plato deben ser vegetales. La letra es muy pequeña en esa revista. Come zanahoria y mejora la vista. Lechuga, espinaca, brócoli, tomate. Espera, yo no era fruta. Fruta también entra, brother, no hay debate. Todos los colores, todos los olores, todos en tu dieta, disfruta los sabores. Come vegetales y mírate al espejo, sorpresa, ya no te ves tan viejo. La mitad de tu plato deben ser vegetales. La mitad de tu plato deben ser vegetales. Bueno. Como verán, la mitad de tu plato debe ser vegetales, tiene que ser vegetales, está bueno, es rico, es nutritivo. Ojalá que esos vegetales no estén rociados, no estén contaminados. Ojalá que podamos producir algo de lo que consumimos después, ojalá. Pero bueno, ese es un capítulo más a fondo de que, bueno, empezar a comer más verduras y frutas es un principio. En la Argentina, las guías actuales lo recomiendan. Antes teníamos, bueno, esta pirámide, que la habíamos un poco heredado, la habíamos tomado. Después tuvimos el óvalo, y hoy tenemos la gráfica de alimentación para la población argentina, esta gráfica que rige para las personas desde los 2 años y más. Y también les traje un videito alusivo a los mensajes que están contenidos en estas guías. A ver si lo puedo poner.
guías alimentarias son un instrumento educativo que adapta los conocimientos científicos sobre requerimientos nutricionales y composición de los alimentos, en una herramienta práctica que orienta a la población para una correcta selección y consumo de alimentos. A través de 10 mensajes principales y una gráfica que sintetiza la información, se busca alentar un mejor perfil de consumo de alimentos, mejorando los hábitos y promoviendo la salud de la población. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. Tomar a diario 8 vasos de agua. Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Reducir el uso de la sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal. Consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremado. Al consumir carnes, quitarles la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e incluir huevo. Consumir legumbres, cereales preferentemente integrales, papa, batata, choclo o mandioca. Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlas. Evitarlas siempre al conducir. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Bien, bueno, la nuestra habla de estos grupos. La de Brasil se basa más en la división de otros 4 y tiene una regla de oro que es prefiera siempre alimentos naturales o mínimamente procesados, ¿sí? Y preparaciones culinarias o alimentos ultraprocesados lo descarta, ¿sí? O sea, primero elegir lo natural y después los otros. A lo natural muchas veces le tenemos que agregar, y ellos proponen un agregado pequeño de azúcar, sal, incluso de grasas, como para vehiculizar estos alimentos, porque además la alimentación tiene que ser agradable, se lleva una parte del placer del consumo, ¿sí? Entonces no tiene por qué ser una tortura, pero sí elegir los que respeten nuestra cultura, ¿sí? Porque con los ultraprocesados también perdemos conexión con el alimento genuino, ¿sí? Y nos masificamos, se come lo mismo en todas las partes del mundo, ¿sí? Ya las tradiciones y las costumbres se van perdiendo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Empezar a pensar, problematizar nuestros modos de producir y de consumir, ¿sí? Y olvidarnos, renunciar a comer números. Y muchas veces esto es una crítica o una autocrítica. Los nutricionistas pensamos en cómo cubrir tanta cantidad de calcio, cómo cubrir tanta cantidad de proteína, y nos olvidamos con tal de que nos cierren los números, nos olvidamos de otras cosas que son más fundamentales, ¿sí? De dónde viene este alimento, qué otra energía me trae, cómo es la combinación con el resto de los micronutrientes, ¿sí? Cuál es la biodisponibilidad real con el cuerpo humano, ¿sí? No somos números y no podemos basar la alimentación así. Así que nace este concepto que es superador también. Cuando estaba acá llegando la semilla transgénica en Vía Campesina, estaba ya elevando su bandera, diciendo qué es la soberanía alimentaria, ¿sí? En la Cumbre Mundial de Alimentación.
una cosa chiquita que se podría desprender de ahí es, no comas nada que tu abuela no reconociera como comida, ¿sí? Entonces ya nos acercamos más a lo genuino. Reconstruir relaciones entre el campo y la ciudad es lo que permite la soberanía, ¿sí? No nos desconecta, no nos pelea. Producir sin venenos, ¿sí? Acercar el vínculo directo productor-consumidor. Muchas veces hasta los precios van incrementándose, se pierde la calidad nutritiva, se hacen muchos procesos para que el alimento desde que se cosecha hasta que llega a nuestra casa, bueno, pero pierde un montón de valor y aumenta de valor nutritivo y aumenta el costo. Por eso es mucho mejor comprar lo producido localmente. Hay una preservación cultural de la receta, hasta de cómo se cuida esa semilla. La soberanía alimentaria trae empleo, ¿sí? No nos cambian por máquinas y por venenos. Se reconoce el rol femenino, se preserva la calidad de la tierra, del aire, del agua, de los alimentos, ¿sí? Es tan necesario hoy, más que nunca. La naturaleza también dijo basta. Se democratiza el acceso al alimento, que es algo también tan importante como tener la disponibilidad, es tener el acceso, ¿sí? Entonces las 5 S de un alimento real, acá lo ilustré con una corona, ¿sí? Soberano, como que tiene autonomía, ¿sí? Es que sea sano, que sea seguro, ¿sí? Que sea sustentable, ¿sí? Que no dañe el medio ambiente, que sea sustentable, que sea sabroso, ¿sí? También está comprobado que los alimentos, cuanto más sabor, cuanto más sabor y color, contienen más elementos nutricios también. Por ejemplo, hay una comparación entre un alimento agroecológico y un alimento de la agronomía industrial, y hay mucha diferencia. Hoy no sabemos cuánto se perdió de los minerales, de los micronutrientes, ¿sí? Por eso nuestros cuerpos a veces también están desvitalizados o desmineralizados, porque la tierra lo está. Le han robado todo con tantos venenos. Los arrastran estos venenos. Existe un secuestro. Así que bueno, lo ideal es que cuando podamos prever qué comprar, a quién, si podemos producir algo, lo hagamos, prever qué podemos compartir, qué podemos comprar y comer, que esté culturalmente construido, ¿no? Que revaloricemos las costumbres, que no comamos tantas harinas blancas y refinadas. Ya sé que es rico, ya sé que es fácil y rápido y barato, pero lo podemos empezar a mechar. Ser menos trigo dependiente. Acá en Argentina comemos todo a base de pan, galletita, pasta, buñuelo, torta, empanada, pizza, pasta, todo, todo, todo. Podemos hacer miles de comidas más con buen valor nutritivo, usando trigo a veces, pero después no olvidándonos de las legumbres, de otros cereales, eh, de, de muchísimos otros alimentos. Que sea hecho en casa, ¿sí? Que pongamos manos a la masa. Manos en las preparaciones, ¿sí? Que condimentemos, que sepamos que atrás de las especias también hay ingredientes con propiedades, que compremos pocos paquetes, que usemos más alimentos que sean para pelar, que tengamos de paso compost en casa, que utilicemos más alimentos frescos y de origen vegetal antes que los de origen animal. Buscando estacionalidad y precio, vamos a mejorar también la calidad del alimento que consumimos. Kilómetro cero es lo que les contaba del productor y el consumidor cercano. Productos locales, si podemos, apoyemos al vecino que conocemos.
y prediquemos con el ejemplo. No le digamos al otro, hace esto y nosotros no lo hacemos. Por eso ustedes como futuros médicos tienen, bueno, un trabajito primero interno y personal que hacer. A mí me parece que eso tiene que ver con la coherencia y por eso es la invitación a repensarnos hoy. Con una alimentación más consciente, que nos inspire en la naturaleza y que nos lleve a la salud y al bienestar. Porque si cuidamos nuestro cuerpo, nuestro interior, ¿sí? Cuando digo interior es también lo que pensamos, cuando cuidamos a nuestro entorno personal, al entorno laboral, podemos salir hacia la comunidad partiendo desde nuestra salud, ¿sí? Además nos nutrimos de otras cosas. Se las quería compartir porque, bueno, en el mundo interior están las emociones, los vínculos, ¿sí? Necesitamos descanso, necesitamos tomar sol, necesitamos respirar y meditar muchas veces. En el caso ideal, tener una huerta propia o compartida o comunitaria, ¿sí? Hacer ejercicio, no podemos estar sedentarios y buscar la salud. La gimnasia que nos guste, lo que nos haga bien, pero hacer algo está bueno.